Padre, en el nombre de Jesús, pedimos, Señor, que seas tú hablándonos, Señor. Pedimos que sea tu Espíritu Santo el que nos dé la palabra que cada uno de nosotros necesitamos, Señor. Padre, pedimos que tu nombre sea glorificado y exaltado, Señor, y pedimos, Señor, que sea la revelación que tú nos envíes de tu corazón, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor, que realmente, Señor, puedas esa palabra traer vida a nuestros corazones, Señor, despertarnos, Señor, y darnos todo aquello que necesitamos para levantarnos en Cristo, Señor. Te bendecimos, Señor, bendecimos tu palabra, Señor, y pedimos, Señor, que tu nombre sea glorificado y exaltado, Señor, y que seas tú hablando, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gloria a Dios. Estaba pensando esta semana, estaba tratando con el Señor un tema bastante importante y triste a la vez, porque nosotros podemos ver la condición en la que está el mundo, la condición que está el corazón del ser humano, y el Señor nos ha dejado su palabra tan maravillosa y que muy pocos puedan ir a su palabra, que muy pocos puedan acudir a la verdad que Dios tiene para nosotros en su palabra, ¿no? Es el manual que Él dejó para nuestras vidas y es el medio que Él dejó para que nosotros pudiéramos conocerlo. Y el Señor dice en su misma palabra que Él tiene grandísimas perlas preciosas, más valiosas aún que el oro para nuestras vidas, pero que muchas veces nosotros no lo valoramos y muchas veces pasamos por alto esas verdades tan preciosas que Dios tiene para nosotros, porque yo escucho a muchas personas decir que creen a Cristo, pero dicen que no creen en la palabra de Dios porque fue escrito por hombres. Y si de verdad cree a Cristo, entonces, ¿cómo puede creer en alguien que no conoce? Porque el que revela a Cristo es su palabra. Y si yo no creo en la palabra de Dios, entonces, ¿cómo puedo yo alcanzar realmente a conocer a aquel que es la palabra, que es Cristo? Y es triste, ¿no? Y por otro lado, veo muchos hermanos que realmente no va a la Biblia para buscar llegar a ese conocimiento de Dios. Va a la Biblia muchas veces a veces yo veo, ¿no? Como en el mundo la gente va al horóscopo, abre el periódico y dice, a ver qué me dice hoy mi horóscopo, cómo me va a ir el día. Y a veces hay cristianos que va y abre la Biblia y dice, a ver qué es lo que me habla el Señor hoy. Entonces no es diferente al mundo, a cómo se maneja en el mundo, y yo creo que es una falta de respeto muy grande para el Señor también, ¿no? Porque no le damos el valor que la palabra de Dios tiene para nosotros. No entendemos muchas veces que la palabra de Dios es fundamental para nuestra vida, porque sin la palabra de Dios yo creo que estaríamos perdidos, y ya todo lo que nosotros necesitamos está en la palabra de Dios. Aquí está todo. Nosotros podemos ver historias en el Antiguo Testamento, podemos ver historia aún mismo en el Nuevo Testamento, y ellos no tenían lo que nosotros hoy tenemos. Nosotros tenemos la palabra de Dios. Es el que nos guía, es el que nos habla, es el que nos corrige, y es el que Dios usa para traer la revelación que cada uno de nosotros necesitamos, y por sobre todo es lo que nos lleva a conocer a Dios. Porque ¿de qué sirve que yo puedo decir que soy cristiana, puedo asistir a la iglesia, puedo ir en todos los cultos, pero si yo no conozco a Cristo, no conozco a Dios, ¿de qué sirve todo eso? No me sirve absolutamente de nada, porque toda mi vida es una mentira, es un engaño.
Porque si realmente yo no conozco a Cristo, no conozco la verdad y vivo en la mentira. Entonces, muchas veces olvidamos, ¿no?, darle el valor a la palabra de Dios. Y nosotros podemos ver que estamos estudiando, estamos aprendiendo, ¿no? Siempre vamos aprendiendo con el Señor. Siempre Él va revelando su palabra. Y entendemos que la Biblia es una sola unidad. A veces queremos como separar, ¿no? Queremos separar el Antiguo Testamento, queremos separar del Nuevo Testamento. Y pensamos que son dos cosas diferentes, que uno es para los hebreos y lo otro es para nosotros. Pero sin embargo, la Biblia es una sola unidad, es una sola narrativa, va todo enlazado, va todo unido. ¿Por qué? Porque la Biblia, ¿de qué trata la Biblia? La Biblia trata de Dios, no trata de nosotros, no trata del hombre, no trata de la humanidad, no trata de lo que nosotros podemos ver. La Biblia trata de Dios y trata de su historia. Trata de la historia de Dios. Y la Biblia, Dios usa la Biblia y va narrando su propia historia a través de la historia. Porque nosotros podemos ver en Génesis, Dios, la creación, dice, y Dios es el creador. Dios creó todas las cosas. Él es el Dios. Y Él sigue esa creación perfecta que Él hizo en Génesis 1. Él sigue renovando continuamente esa creación. Pero nosotros podemos ver a lo largo de la historia de la creación. Luego fue creado el hombre. El hombre tenía una relación perfecta con Dios. Fue creado perfecto. Y el hombre fue creado para tener comunión con Dios, para tener una relación de padre a hijo con Dios. El hombre fue creado para caminar con Dios y para caminar en la voluntad de Dios. Y todo eso lo podemos ver en Génesis 1 y 2. Pero a lo largo de la historia nosotros vamos viendo, en Génesis 3, el hombre cayó, el hombre pecó. Y aparentemente se truncó el propósito de Dios. Pero para Dios no fue, no se truncó. No, porque Dios nunca tiene un plan B. ¿Por qué? Porque su propósito es eterno. Y Dios permanece fiel a todo lo que Él hace. Y Dios no cambia. La misma Escritura nos dice que Dios no cambia. Dios es hoy, es ayer, hoy y para siempre. Y en Él no hay sombra de variación. Nosotros los seres humanos cambiamos continuamente, pero Dios no cambia. Y tampoco su creación, tampoco los propósitos que Él tenía en la creación ha cambiado, tanto para la creación que nosotros podemos ver del universo entero, de la tierra y de toda la naturaleza, como para el hombre, no ha cambiado. Así como el hombre pecó, sí, cayó. Y también la creación toda fue maldita por causa del hombre. Pero aún así Dios permaneció fiel a su propósito. Y Dios siguió su plan. Y Dios tenía que hacer volver al hombre a ese plan original. Entonces, nosotros podemos ver la perseverancia de Dios en todas las cosas, en toda su creación y a lo largo de la historia. Y nosotros podemos ver historias de personajes de la Biblia y nosotros decimos, nosotros no tenemos nada que ver con esas personas. Abraham, ¿qué yo tengo que ver con Abraham? ¿Qué yo tengo que ver con Noé? Son ¿cuántos mil años? Más de 2000 años, 4000, cerca de 3000 años de diferencia hay entre nosotros. Y nosotros decimos que no tenemos nada que ver con ellos, pero sin embargo, todo está dentro del propósito de Dios. Todo está dentro del plan de Dios. Y todo se va unificando, todo se va hilando para llegar a lo que Dios quería llegar. Volver a llevarnos a esa creación primera, a ese propósito primero de que nosotros tengamos esa comunión con Dios, de que nosotros tengamos esa relación personal con Dios. Y tenía que suceder varias cosas, tenía que
que acontecer muchas cosas a lo largo de la historia por 4000 años para llevarnos a donde Dios quería llevarnos. Y siempre fue el propósito de toda la Biblia, desde Génesis hasta llegar a los evangelios. Y de los evangelios a Apocalipsis había un solo propósito y todo apuntaba a Jesucristo. Porque toda la Biblia habla de Jesucristo. Pero nosotros podemos ver que a lo largo de la historia todo se va hilando, pero todo va apuntando y todo va preparando para llegar a donde Dios quería llegar. Y Dios fue revelando poco a poco ese propósito para el hombre, para la humanidad. Hoy nosotros tenemos un panorama más amplio, nosotros tenemos un conocimiento más amplio de ese propósito que Dios ha estado preparando desde la creación del hombre, desde su caída hasta aquí. Pero Abraham no tenía ese conocimiento, solamente sabía que Dios le llamó para algo. Dios le llamó a Abraham, él fue obediente. Y él respondió al llamado de Dios, pero él no sabía el plan que Dios tenía para él. Aun cuando Dios le dijo que haría una nación grande de él hasta allí no había entendido ese propósito. Y de allí Dios le llamó a una nación. Nosotros vemos que antes de la Torre de Babel no había naciones, había solamente una lengua. Todos los hombres hablaban el mismo lenguaje y no había división hasta que se rebelaron contra Dios y se levantaron contra Dios. Entonces, ¿qué sucedió? Dios los dispersó, los separó. Entonces nacieron las naciones. Pero Dios tenía que volver a ser una sola nación de nosotros, porque nunca fue el propósito de Dios dividir al hombre, dividir en lenguas al hombre. Hay un solo lenguaje que nosotros tenemos que alcanzar y es el lenguaje del reino de Dios. Y es a eso lo que el Señor nos lleva. Y entonces Dios llama a Abraham y le promete una nación escogida, Israel. Pero nosotros tampoco entendemos allí que no se trata de Israel, se trata de Cristo, porque de allí vendría el verdadero Israel, que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Y en Él se cumpliría todas las cosas. Entonces podemos ver esa unidad maravillosa en la palabra de Dios, porque es la revelación de Dios y porque es infalible. No hay error en la palabra de Dios. Porque desde el principio, desde que Dios habló, Dios ha cumplido su palabra. Dios no miente. Y nunca, hasta ahora, hemos visto un error en la palabra de Dios. Porque es la verdad, es su verdad, es la verdad de Dios para la humanidad. Y es lo que Dios nos llama para que nosotros podamos entender y conocer y darle el valor que realmente necesitamos y entender que la palabra de Dios es fundamental para nuestra vida. Y entonces, todas las historias son historias coherentes. A veces la Biblia no engaña, la Biblia no esconde pecados. La Biblia habla abiertamente de todos los pecados que hombres y mujeres de Dios han cometido. La Biblia no esconde nada de eso, Dios no esconde nada de eso. ¿Por qué? Porque Dios saca todo a la luz para mostrarnos que nosotros sin Dios no somos nada y no podemos hacer nada bueno sin Él. Entonces es la verdad y hay una coherencia en toda la Escritura, desde el principio hasta el final. Entonces Dios nos enseña que Él es el creador. Él es el creador de todas las cosas. Porque si no estuviera escrito, ¿cómo sabríamos nosotros que Él es el creador? Es verdad que Dios puso en nosotros su ley. Cuando el hombre fue creado, Dios puso en la mente y en el corazón del hombre su ley. Y el hombre sabía quién era Dios. Pero cuando pecó, eso se distorsionó, ¿no?
se corrompió. Entonces, cuanto más el hombre, desde que pecó, fue alejándose de Dios, pues también su mente fue distorsionándose, su mente fue corrompiéndose y fue oscureciéndose. Porque la palabra de Dios dice que aquel que vive sin Cristo vive en tinieblas. Vive en tinieblas. El hombre que vive sin Cristo, que no tiene a Cristo, vive en tinieblas, vive en oscuridad. ¿Por qué? Porque no tiene luz. No tiene luz, no hay luz en su vida, no hay verdad en su vida. Y la tiniebla que hay en el corazón del hombre es la mentira, es el engaño que Satanás ha sembrado en los corazones. Pero cuando nosotros venimos a Cristo, Él trae su verdad, trae su luz y podemos ver nuestra condición, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios nos dice que Dios es el creador. Él creó el tiempo, el espacio, Él creó la ciencia. En Isaías 40, 26 y 28 dice: levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todas llamas por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio? ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Dios sigue siendo Dios. Dios sigue estando sentado en su trono de gloria. Dios sigue siendo soberano sobre toda su creación. Y nada de lo que ocurre fuera de su voluntad. Él conoce todas las cosas. Y todo lo que nosotros podemos vivir y todo lo que pueda ocurrir en este mundo, aún en el universo mismo, está dentro de su voluntad. Y nada escapa de su control. ¿Por qué? Porque Él sigue siendo Dios. Aun cuando nosotros muchas veces dudamos, no vemos, cuando pasamos situaciones difíciles, mucha gente dice, ¿por qué de la guerra? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué Dios permite estas guerras? ¿Por qué Dios permite tanto sufrimiento? Pero el hombre no se detiene a pensar que las guerras están en el corazón del hombre. Y todo los sufrimiento es por causa del pecado del hombre. Pero es más fácil culpar a Dios que reconocer que uno se crea su propio mal y que uno ve las consecuencias del pecado de su propia vida. Pero Dios sigue siendo Dios y muchas veces se ríe de la necedad del hombre. Pero nosotros tenemos que entender esto, de que Él sigue siendo Dios. Él sigue sentado en su trono de gloria. Y todo lo que nosotros podemos ver, aún nuestra propia vida, somos su creación. Él nos creó, Él nos hizo. Por lo tanto, le pertenecemos. Somos suyos. Aun cuando nosotros queremos vivir en independencia de Él, nosotros le pertenecemos a Dios, porque Él es nuestro creador. Y Él tiene derecho de hacer lo que Él quiera con nosotros. Pero Él nos dio libre albedrío. Él nos dio la libertad de escoger si queremos estar con Él o no. Y Él respeta. Dios nunca ha obligado a nadie. Dios ¿te ha obligado alguna vez a hacer algo que tú no quieres? Dios no es así. Dios nunca ha obligado a nadie. Dios nos habla como un Dios compasivo. Él nos habla una y otra vez. Él nos lleva a su verdad una y otra vez. Pero al final nosotros decidimos si queremos estar con Él o no. Es nuestra decisión. Pero también nosotros sabemos que la decisión de no querer estar con Dios
es solamente sufrimiento. Es mucho sufrimiento, mucho dolor. Porque lejos de Dios no hay paz. Pero sin embargo, cuando nosotros estamos en Dios, hay mucha paz, hay mucho gozo. Aun cuando pasamos situaciones difíciles, aun cuando pasamos pruebas, sabemos que tenemos seguridad en Dios. Pero eso nos lleva, ¿no? Entonces, Dios, en el capítulo 1, vemos que Dios creó al hombre y a la mujer. Y hemos dicho, Dios puso en la mente y en el corazón del hombre y de la mujer sus leyes. Dios tiene sus leyes. El reino de Dios tiene sus leyes. Y nosotros podemos ver eso en el Evangelio de Mateo, del capítulo 1 al capítulo 7, nosotros podemos ver las leyes del reino de Dios, que nosotros tenemos que vivir como hijos de Dios. Entonces, esas leyes que Dios tenía, puso en la mente y en el corazón del ser humano. O sea, el hombre y la mujer conocían a Dios, conocían el corazón de Dios, sabían lo que le gustaba a Dios y lo que no, sabían qué era lo que le agradaba a Dios. Pero cuando ellos cayeron, cuando ellos pecaron, entonces vino el mal, no solamente para ellos, sino para toda la raza humana, ¿verdad? Entonces, si nosotros podemos ver, si leemos en Génesis la historia de Adán y Eva, nosotros podemos ver que Dios hablaba con ellos, Dios caminaba con ellos, y podemos entender que Dios imprimió su palabra, imprimió su conocimiento en el corazón del ser humano. En el Salmo 19:1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Pero el Señor no solamente dio ese conocimiento, esas leyes al corazón del hombre, sino también a la misma creación. Si nosotros podemos ver cómo funciona el universo entero en un perfecto orden, nosotros podemos ver, aun si miramos los animales cumplen el propósito de su naturaleza. Ellos no salen fuera de su propósito. Ellos fueron creados para algo y ellos cumplen eso. Los peces en el mar cumplen ese propósito, ¿no? Los animales de la tierra, mismo las plantas. Nosotros vemos, está entrando la primavera y ya están empezando a florecer. Aquí el naranjo de enfrente está lleno de flores. ¿Por qué? Porque es su tiempo de florecer. Y así, cada creación va cumpliendo el orden, la ley perfecta de Dios. Y Dios también se revela a través de su naturaleza. Porque si nosotros podemos ver, si ustedes se dan cuenta, desde aquí, por ejemplo, desde la altura del pueblo, nosotros podemos mirar hacia el mar. Y cuando sale el sol o cuando se mete el sol, eso es algo maravilloso. Eso es como un cuadro de artista. Y nosotros podemos ver la mano de Dios allí. Y si nosotros eso no lo valoramos, y si nosotros no somos capaces de ver a Dios en su creación, yo no sé. Entonces, o tenemos el corazón muy duro para poder ver o entender eso, ¿no? Entonces, volviendo al ser humano, el hombre fue creado para tener comunión con Dios. Ese es el propósito del hombre, porque si nosotros miramos, la única creación que fue hecha por Dios con las manos fue el hombre. Porque toda la creación fue hecha con la palabra de Dios. Pero sin embargo, Dios puso su tiempo para trabajar en el hombre. ¿Por qué? Porque le hizo especial.
porque dice que Dios iba a poner su imagen en el hombre. Dios iba a hacer al hombre a su semejanza. No es que fuera igual a Dios, pero Dios puso de su espíritu en el hombre. Entonces, Dios le dio una orden al hombre, que se multiplicase, que llenase la tierra. Pero nosotros vemos eso como que Dios le dijera, mira, ve y ten muchos hijos. Pero sin embargo, lo que Dios le estaba diciendo al hombre, le estaba diciendo, multipliquen mi gloria. Nosotros fuimos creados para llevar la gloria de Dios, para aportar la gloria de Dios. Nosotros, el Señor Jesús nos dice que somos luz, que seamos luminares en este mundo. ¿Y qué quiere decir eso? Que mostremos la gloria de Dios a través de nuestra vida. Somos portadores de la gloria de Dios. Y ese es el propósito por el cual Dios creó de manera tan especial al hombre, para que llevara la gloria de Dios y llenara la tierra de la gloria de Dios. Porque cada hombre perfecto llevaba la gloria de Dios, llevaba el sello de Dios en él. Y eso se tenía que multiplicar. Pero ese plan sigue vigente. Eso Dios no lo ha quitado. Nosotros somos llamados a llevar la gloria de Dios. Ese es el propósito al cual nosotros tenemos que llegar. El de volver a llenar la tierra de la gloria de Dios. En los Salmos dice, y la tierra será llena de la gloria de Dios. Pero la única manera que la tierra sea llena de la gloria de Dios es que tú y yo y cada hijo de Dios porte la gloria de Dios. Y el Señor Jesús nos dijo hasta lo último de la tierra. Y ese llamado tenemos nosotros, ¿no? Entonces, en Hechos 17, 26 y 27 nos dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no esté lejos de cada uno de nosotros. Muchos dicen conocer a Dios, pero en la realidad no es así. A veces levantamos una imagen falsa de Dios. A veces levantamos un Dios a nuestra propia conveniencia. Y tenemos que tener cuidado con esto. Nosotros no podemos hacer de Dios un Dios conforme a mi pensamiento, conforme a lo que yo quiero, conforme a lo que yo necesito. Él es Dios todopoderoso que habita la eternidad. Y yo no le puedo rebajar a mi situación, a mi circunstancia y a mis deseos. Yo sigo siendo polvo de la tierra y yo lo sigo necesitando a Él. Yo sin Él nada soy y sin Él nada puedo hacer. Entonces, tengo que tener cuidado de yo no hacer un Dios conforme a mis deseos, conforme a lo que yo necesito. Y una de las cosas que ha sucedido cuando pecó el hombre es esto, que cada uno se hizo su propio Dios. Y no estoy hablando de imágenes, no estoy hablando de estatuas, sino estoy hablando del corazón, del Dios que uno levanta en su propio corazón. Y no es el Dios verdadero. Es por eso que nosotros necesitamos ir a la palabra de Dios para no caer en ese engaño, de que nosotros realmente necesitamos conocer al Dios verdadero. ¿Verdad? Entonces, desde que el hombre pecó, de ahí todos hemos pecado contra Dios y seguimos pecando contra Dios. En Romanos 3:10 dice, no hay justo, ni aún uno. Y en el 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús.
para volver a llegar a Dios. Cuando el hombre pecó, levantó un gran abismo entre Dios y él. Entonces el hombre no podía volver a Dios. Pero el pecado separaba al hombre de Dios. Entonces Dios tenía que volver a nosotros. Él tenía que volver a visitarnos. Pero tenía que hacerlo como un hombre. Y allí vemos la gracia infinita y la misericordia tan grande de Dios para toda la raza humana. Porque sigue permanente esto. Sigue firme, sigue en pie ese propósito de Dios. Y nosotros podemos ver esa misericordia, esa revelación tan grande del amor de Dios en su Hijo Jesucristo, que Él envió para nosotros. Y fue Él, el Hijo de Dios, a quien Dios puso en propiciación por nosotros. Dios envió un hombre que vivió una vida perfecta, cosa que nosotros no habíamos hecho. Nosotros no vivíamos una vida perfecta, nos corrompimos. Había mucha maldad en nosotros y no podíamos, por más que quisiéramos hacer las cosas bien, no podíamos hacerlo. Y necesitábamos que alguien viniese para que pudiera hacer eso y nos volviera a reconciliar con Dios, con ese Dios verdadero, que nos volviese a llevar a Él y volver a tener esa comunión con Él. Y ese era Jesucristo, hombre, el Hijo de Dios, que vino a esta tierra a traer la reconciliación. Él vino, vivió una vida perfecta, sin pecado. Nosotros podemos ver la vida de Jesucristo y Él siempre glorificó al Padre. Él en ningún momento se atribuyó ninguna obra. Él siempre dijo que todo lo que Él vino a hacer y todo lo que Él vino a hablar era lo que el Padre le había dado para hacer. Él vivía en completo sometimiento al Padre. Él vino a cumplir la voluntad del Padre. Él vino a vivir de manera que agradaba al Padre. Porque cuando Dios habló, Él dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El corazón del Padre estaba complacido en el Hijo. ¿Por qué? Porque el Hijo vino a vivir lo que Adán tenía que haber vivido y lo que Adán tenía que haber transmitido a toda la humanidad. De llevar la gloria de Dios, de glorificar a Dios, de mostrar quién era Dios, el Dios verdadero. Y eso es lo que Cristo vino a hacer. Y es lo que Cristo vino para llevarnos a nosotros también a hacer. De volver a esa creación primera, a esa creación perfecta. Aún no hemos llegado a eso. Estamos en camino, estamos en proceso. Pero lo más importante es que tenemos a Cristo en nuestra vida. Ya Cristo ha venido a nosotros. Ya Cristo se ha revelado a nosotros. Y Él fue puesto en propiciación por nuestros pecados para que nosotros pudiéramos. La gente solamente se centra en la salvación. La gente busca a Cristo solamente para ser salvo, para ir al cielo y para ser librado del infierno. Pero esa no es la razón. Cristo vino para que nosotros pudiéramos conocer al Padre. En Juan 17:3 dice que la vida eterna es conocer al Padre y conocer al Hijo a quien Él ha enviado. La vida eterna es un proceso. El ir al cielo ya es parte del final de ese llamado que nosotros tenemos. Pero la salvación la vivimos aquí, porque la salvación es la vida con Cristo, caminar con Cristo y tener esa comunión con Cristo, el conocerlo a Él, conocer al Padre, conocer su corazón, conocer sus pensamientos y conocer los propósitos que Él tiene
desde antes. Ya dice, desde antes de la fundación del mundo. Dios ya tenía ese propósito desde antes de la fundación del mundo. Y Cristo vino a volver a llevarnos a ese pensamiento de Dios desde antes de la fundación del mundo. Porque en Cristo se cumple todo eso. Nosotros no podemos llegar a ninguna parte sin Cristo. Cristo es el camino, es la verdad y es la vida. Y dice la palabra que todo fue creado por Él y para Él. Y cuando se cumpla todo lo que nosotros estamos viendo, dice en Cristo, y toda la creación vuelva a esa perfección, entonces Cristo va a entregar todo al Padre. Pero ahora mismo estamos en ese proceso, pero está en nosotros el deseo de conocerlo, de conocer quién es Él, conocer el corazón del Padre y los propósitos que Él tiene para nuestras vidas. Y cuando nosotros, todos los seres humanos, hemos pecado, el pecado no solamente torció el corazón del ser humano, torció también la mente del ser humano. Entenebreció la mente del ser humano. Nosotros podemos leer en la palabra de Dios que dice que todos se envanecieron, todo ser humano se envaneció en sus razonamientos. Si nosotros hablamos con una persona que no quiere saber nada de Dios, allí fuera, esa persona lo único que hace es quejarse y culpar a Dios de todo, de todos los males que ocurren en este mundo. Pero esa persona va a seguir persistiendo en su pecado. ¿Por qué? Porque no hay un entendimiento real de su situación, de su condición, y mucho menos no hay un entendimiento de todo lo que ocurre a su alrededor. ¿Por qué? Su mente fue entenebrecido. Y cuanto más la persona se aleja de Dios, más entenebrecido se vuelve su pensamiento. Porque cuanto más la persona se aleja de Dios, más profundo entra en el pecado y la maldad. Es como que ya no tuviera corazón, ya no tuviera sentimientos y ya no le importara absolutamente nada. Si nosotros vemos en la creación, antes del diluvio, ¿qué dice la palabra? Que la maldad llegó hasta el cielo. Ya eso se corrompía. Todo lo que nosotros vemos hoy en día de pecado y de perversión es lo que se vio antes del diluvio. Y peor, todo eso estaba en el corazón del ser humano. Y estaba tan corrompido, dice, y la maldad era tal que llegó hasta el cielo. Por eso Dios tuvo que hacer ¿qué? Como un Dios justo, hacer juicio. Y es lo que nosotros esperamos también, la palabra de Dios. Y nosotros podemos ver en toda la Escritura, cada tanto Dios trae un juicio y hace una limpieza. Pero deja un remanente para continuar con sus propósitos. Pero el hombre persiste en su maldad y persiste en su pecado y persiste en rechazar a Dios. Pero ahí está Jesucristo. Estamos en el tiempo de la gracia aún y Jesucristo está allí todavía. Él sigue esperando a cada ser humano que quiera venir a Él. Porque solamente en Cristo, porque si nosotros nos acordamos, nosotros que hemos estado en el mundo, sabemos lo que hay en el mundo, sabemos lo que hemos traído del mundo, pero cuando nosotros vinimos a Cristo, nosotros fuimos conscientes de nuestra condición y nos dio vergüenza de la vida que llevábamos en el mundo. ¿O solamente me pasa a mí? Yo creo que a todos nos ha pasado eso. Cuando llegamos a Cristo,
Cristo, la luz de Dios, nos mostró, quitó las tinieblas, la oscuridad, esa venda que teníamos, quitó y nosotros pudimos ver, pudimos entender y conocer nuestra condición. Y eso avergonzaba. Pero era la misericordia y el amor de Dios para nuestra vida en Cristo Jesús. Y en Cristo nosotros podíamos recibir esa verdad. Y no solamente la verdad, sino la vida que Él traía para nosotros. Porque estábamos muertos, muertos en nuestros pecados, pero Cristo nos trajo vida. Trajo verdad, trajo vida. No estoy hablando de la vida eterna. Gloria a Dios, vamos a la eternidad con Él. Pero Cristo trajo vida para que la vivamos aquí. Porque el reino de Dios se vive aquí en la tierra. El reino de Dios no se vive en el cielo. El cielo bajó con Cristo. El reino de Dios bajó con Cristo. Y es aquí donde nosotros tenemos que vivir el reino de Dios. Y todo eso es lo que nosotros podemos ver en las Escrituras. Todo eso es lo que la palabra de Dios nos enseña, es la verdad que la palabra de Dios nos enseña. Entonces, vemos, el hombre fue creado para vivir bajo la revelación de Dios. El pecado torció el corazón y la mente del hombre. Pero en un plan original de Dios, el hombre fue creado para vivir según la revelación de Dios. Cuando Adán fue puesto en el jardín del Edén, él tenía que ir descubriendo, Dios le iba revelando, Dios le iba enseñando todas las cosas. No es que Dios le puso allí y Adán ya lo sabía todo. No, Dios fue revelándole a Adán toda esa maravillosa creación y el propósito de su vida. Y también nosotros, solo que Adán tenía comunión directa con Dios, pero nosotros necesitamos ahora a Cristo. Y Cristo es el que trajo esa revelación a nuestra vida. Y fuimos creados para vivir en esa relación. Fuimos programados para vivir bajo la revelación de Dios. Y eso es fundamental para nuestra vida. Entonces, Dios en su misericordia imprimió para nosotros su palabra. Gloria a Dios. Nosotros tenemos la palabra impresa de Dios. Porque yo creo que yo no tengo la capacidad de recordar todo lo que Dios me enseña, pero tengo su palabra que me lleva una y otra vez, me hace volver una y otra vez a esa revelación que Dios me ha dado, para recordarme y ayudarme a vivir conforme a ello. Cosa que en el Antiguo Testamento no lo tenían. Tenían las leyes que les ayudaba, pero nosotros tenemos uno más completo. Una revelación más completa. Solamente que tenemos que ir a ella. Tenemos que buscarla, tenemos que escudriñarla. Dice en 2 de Timoteo 3:16 nos dice que el hombre dice que la palabra escrita de Dios dice que para que el hombre fuera enseñado, corregido, dice, entrenado en justicia y completado para toda buena obra. Cuanto más nosotros llevamos en obediencia la palabra de Dios, somos entrenados a cumplir el propósito al cual fuimos llamados. Porque en la vida de cada uno hay un propósito. Si nosotros empezamos a contar nuestras experiencias, Peter, he escuchado muchos testimonios de Peter, de cómo Dios ha usado su vida. ¿Verdad? Ese era el propósito de Dios para Peter. Para Ramón, su propósito. Y para cada uno de nosotros, Dios tiene un propósito y nos lleva a través de la historia de la Biblia. Somos parte de la historia de Dios. Somos parte de la escritura, de la palabra de Dios. Y Dios tiene que cumplir su propósito en nosotros. Si nosotros miramos el libro de los Hechos, no tiene final. ¿Por qué? Porque nosotros lo seguimos escribiendo. Cada uno de los hijos de Dios sigue escribiendo el libro de los Hechos con su vida.
con todo lo que nosotros hacemos aquí en la tierra para el Señor. Y gloria a Dios, que Dios nos ha hecho formar parte. Y solamente en Dios podemos comprender todas las cosas. A eso quería venir. El jueves hablábamos, Peter nos traía la palabra de que nosotros pudiéramos entender la altura, la anchura, la profundidad del amor del Señor, el conocimiento, de que pudiéramos alcanzar a conocer esto. Y solamente ese amor nos lleva a comprender todo lo que ocurre y de que en todas las cosas hay un propósito. Y hablábamos de que a veces surgen situaciones en nuestra vida difíciles para nosotros. Y a veces consideramos que es malo, pero no lo es. Todo forma parte del propósito de Dios para Él llevarnos a donde Él quiere llevarnos. Pero todo eso solamente lo podemos comprender a través de su palabra, a través de la revelación que Él nos da, a través de ella, que es en Cristo Jesús. Y Cristo es el centro de toda la Biblia. Cristo es el centro de la palabra de Dios porque Él es la palabra. Y Él es nuestra meta. Si Cristo no es nuestra meta, estamos perdiendo el tiempo. Porque solamente en Cristo podemos llegar a cumplir todo aquello que el Señor nos ha llamado a hacer. Todo aquello que el Señor nos ha llamado a vivir. Y solamente podemos hacerlo conociéndolo. Y es a través de su palabra. Él se revela a través de su palabra, con la maravillosa ayuda del Espíritu Santo. Recordemos que necesitamos al Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no tenemos ninguna revelación, porque Él es el que trae la revelación a través de su palabra. Él es el que trae convicción de pecado a nuestros corazones. Él es el que nos da el arrepentimiento que necesitamos. Y Él es el que nos ayuda realmente a abrir nuestros ojos, a entender y a comprender y a conocer de nuestro maravilloso Dios, de conocer su corazón, de conocer todo aquello, todo su pensamiento para con nuestras vidas. Y de que todo el propósito de todo eso es de que Cristo sea levantado en nosotros, de que Cristo sea glorificado en nuestras vidas y de que nosotros seamos ese vaso donde realmente Él pueda revelarse en nosotros y a través de nosotros. Amén. Que el Señor les bendiga.